Soy Melina González, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. En este caso voy a explicar la práctica de laboratorio número 2 de la Cátedra de Propagación y Radiación, que consiste en descubrir el comportamiento dieléctrico de los materiales en alta frecuencia. Para esta práctica se utilizaron dos antenas, una antena Yagi cuya frecuencia de resonancia es de 2,4 GHz o 2400 MHz y una antena Bow-Tie cuya frecuencia de resonancia es de 510 MHz. Con el analizador vectorial de impedancia que puede verse en la imagen, lo que hacemos es medir los parámetros de dispersión o parámetros S que describen la relación entrada-salida entre puertos o terminales en un sistema eléctrico. En este caso medimos el parámetro S11, que es la potencia reflejada que el generador 1 intenta entregar a la antena 1. En general, estos parámetros son función de la frecuencia, es decir, que varían con ella, y están expresados en decibeles. A continuación se presenta una tabla en la que se encuentra el valor medido del parámetro S11 para cada material. Primero se muestra el valor del parámetro S11 en el caso del espacio libre, sin ningún tipo de material que atenúe la señal, y vale menos 23 decibeles. Luego, para la chapa, el valor S11 se encuentra en menos 9 decibeles, el cartón en menos 19 decibeles, styrofoam en menos 23 decibeles, para telgopor S11 vale menos 22 decibeles, para APM vale menos 19 decibeles y para PVC también vale menos 19 decibeles. A continuación se presenta la antena Bow-Tie y sus características y se realiza el mismo procedimiento que para la antena Yagi. En espacio libre, el valor medido del parámetro S11 es de menos 21 decibeles, para la chapa es menos 1 decibeles, para el cartón menos 20 decibeles, para styrofoam el valor S11 vale menos 20 decibeles, para telgopor también menos 20 decibeles, al igual que para APM, y para PVC este valor se encuentra en menos 18 decibeles. En la tabla siguiente y en el gráfico se resumen los valores para cada material medidos en función de la frecuencia. Como conclusión, puede decirse que con las mediciones realizadas en este experimento, los materiales se comportan de manera distinta según la frecuencia de trabajo y esto se debe a la constante de permitividad dieléctrica de los mismos, epsilon. Puede darse principalmente dos casos. El material atenúa más a bajas que a altas frecuencias o viceversa. La chapa, por ejemplo, atenúa más a bajas frecuencias que a altas. La diferencia entre el valor S11 de la antena irradiando libre y sin obstáculos y el valor de S11 con el haz frontal obstaculizado es el valor de potencia que refleja el obstáculo. Entonces, la chapa refleja menos 20 decibeles a la frecuencia de 510 MHz, mientras que refleja menos 14 decibeles a la frecuencia de 2400 MHz. Por lo tanto, este material es un buen dieléctrico a la frecuencia más baja. El mismo procedimiento se aplica a los diferentes materiales utilizados. El comportamiento dieléctrico de los materiales depende de la frecuencia, siendo la tendencia a disminuir la constante dieléctrica conforme aumenta la frecuencia. Esto quiere decir que algunos materiales son más transparentes a mayores frecuencias y más opacos a frecuencias más bajas. En los materiales transparentes prácticamente no se produce atenuación de las ondas electromagnéticas propagadas, mientras que en los opacos ocurre reflexión de las ondas en el material y por ende atenuación de la propagación, llegando hasta la antena receptora menos potencia de la que debería llegar. La justificación matemática de lo anterior radica en el cálculo de la velocidad de propagación de la onda. V igual a 1 sobre raíz cuadrada de mu por epsilon, donde mu es la constante de permeabilidad magnética del medio o material. A medida que epsilon disminuye, manteniendo mu constante, la velocidad de propagación aumenta, incidiendo directamente en la propagación de la onda. Esto quiere decir que a frecuencias más altas, con epsilon disminuyendo, la atenuación es menor porque la onda se propaga con mayor velocidad.